¡Ey! ¿Otra vez tú? ¿Seguro que vienes a por otro vídeo? A ver, ¿pero acaso vas a aparecer en YouTube con estas pintas? ¿Pintas de qué? Mira, mejor me encargo yo de este vídeo y tú vete a cortarte el pelo. Es que les iba a contarles... Sí, tú tranquilo. Y ya de paso vete a arreglarte la barba, crack. Mira, paso. Laponia, esa región ártica tan idealizada por todos, ¿realmente es tan mágica como te la imaginas? Vamos a verlo. Resulta que la región de Lapland o Laponia es muchísimo más grande de lo que yo me esperaba. Son casi 400.000 kilómetros de superficie y ocupa un cuarto de la superficie de Suecia. Al norte está bañada por el Océano Ártico, al oeste por el Mar de Noruega y al este por el Mar de Barents, y pertenece a 4 países distintos: Noruega, Suecia, Rusia y Finlandia. Aunque yo solo enseñaré grabaciones de la parte sueca donde estuve, cerca de la ciudad de Kiruna, en una aldea de cabañas llamada Kampalta. La aldea de Kampalta estaba bastante bien, y tenía cabañas de 4 a 13 personas donde nos alojábamos con nuestros amigos y otra gente. Nosotros fuimos a una de 13 y la convivencia estuvo bastante bien, aunque solo había un baño. Había otros baños comunes por la aldea, lo malo es que tenías que atravesar todo el frío y la nieve para llegar a ellos. Pues nos acaban de traer a estas cabañas que hay por aquí en Kiruna y nos estamos alojando un poquito ahora con todas las maletas y todo eso, que la mía estaba en otra furgoneta, así que ahora tendré que ir a por ella. Al lado de nuestra aldea había casas de gente que vive allí durante todo el año, algo que impresiona bastante debido al clima y condiciones del lugar, ya que en invierno tienes días donde no sale el sol y las temperaturas varían entre 0 y menos 40 grados. Pero que esto tampoco os asuste, porque las casas están muy bien aisladas y climatizadas, y con ponerte unas capas de ropa por encima puedes salir de casa sin problemas. Toda la aldea estaba a la orilla de un lago completamente congelado, con una capa de hielo de más de 1 metro de grosor. Y de hecho la sauna que tenían por allí estaba a unos metros de la orilla dentro del mismo lago. El primer día nos sugirieron que hiciéramos algunos agujeros en el hielo para poder pescar a través de ellos, pero no salió muy bien. Aquí tenéis lo que pasó. Echad un vistazo al tamaño de esa cosa. La técnica sí que era bastante parecida a echar el toldo en un balcón español, pero había que ir haciendo fuerza hacia abajo. Que va para el otro lado. Sí, efectivamente tengo ese don para encontrar la posibilidad de hacer el imbécil en cualquier país o lugar. Aunque para vosotros todo esto esté transcurriendo en unos pocos segundos, para mí fueron unos 5 o 10 minutos de agonía y sufrimiento. Y tuve bastantes agujetas. Al día siguiente bastantes, la verdad. Y para rellenar este hueco me gustaría agradeceros que he llegado a 100.000 suscriptores. Nah, es broma, he llegado a 100, pero estoy muy contento, así que muchísimas gracias a todos los que habéis comentado mis vídeos, a todos los que los habéis compartido, les habéis dado like, y os animo a que lo hagáis también con este, que estaba quedando muy chulo. ¿Alguien más quiere probar? Unas palabras. Ha sido difícil, ha sido complicado, pero... Y lo cierto es que todo fue bastante inútil, no se pescaba nada en ese agujero, así que me dediqué a tirar nieve sobre mis amigos. Bueno, sobre el mismo amigo una y otra vez. El segundo día de este viaje tuvimos esa actividad que casi todo el mundo espera cuando viaja a Laponia: las motos de nieve. Yeah, she's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. Oh. Conducir una moto de nieve es bastante sencillo, solo tienes que estar pendiente de acelerar y de frenar, no tienen cambio de marchas manual. En principio es necesario tener carnet de conducir, aunque sé de alguno que la condujo sin tenerlo. De primeras nos pusieron un limitador de velocidad para acostumbrarnos a las motos y cuando lo quitamos llegamos a alcanzar unos 70 km por hora. Y la adrenalina a esa velocidad sobre una moto de nieve en un terreno tan inestable es una locura. Pero hay que llevarlas con cuidado, porque el trineo tiende a ir por el raíl marcado por las motos que han pasado antes. Condujimos sobre el enorme lago congelado de la aldea y dimos unas 3 o 4 vueltas. Y después fuimos por un camino en el bosque hasta llegar a otro lago donde estaba el pueblo de los Samis, donde se encuentra el famoso Ice Hotel, el hotel de hielo.
Acabo de entrar al Ice Hotel y está lleno de esculturillas y cosas así, todo de hielo hecho. Aquí hay una estatuilla de Thor. Buah, yo saldría. Mira, es que está todo hecho de hielo. Para ser honesto, este no era el hotel real, porque para poder entrar ahí había que pagar una habitación real. Pero tenían este museo fuera para que se pudiera ver cómo son las habitaciones de hielo. A mí no me parecieron gran cosa y me daba frío solo de pensar en pasar una noche en una habitación así, con lo caro que era además. La noche puede salirte hasta por más de 200 euros la habitación, pero hay gente para todos, supongo. Lo que sí que me gustó fue ir a la reserva de renos justo después. Hemos venido al pueblo de los Samis y tienen aquí como una reserva de renos, que son renos débiles para ayudarles a que se pongan fuertes y a volverlos a soltar en la naturaleza. Y ahora vamos a alimentarles. Me dice, toma hueón, el reno. Era bastante gracioso alimentar a los renos, porque parecían zombies buscando cerebros. Eran unos junkies del líquen que nos habían dado para alimentarles en la reserva. Lo malo es que este día tampoco vimos las auroras boreales. Al día siguiente, cuando nos levantamos, empezó a nevar por la mañana y no paró hasta la tarde del día siguiente. Yo nunca había visto nevar tanto en tan poco tiempo y para mí fue bastante sorprendente ver todo aquello. Estás viendo unas montañas de nieve súper grandes. Con toda esa nieve que se acumuló, yo pensaba que la capa sobre el suelo sería bastante blandita, así que tuve esa típica idea que tenemos todos al ver algo así. Y ya que estáis escuchándome, os voy a dar un pequeño aviso. Amortigua algo, pero no tanto como parece. Ha nevado muchísimo, ha habido una ventisca increíble y hay una capa de nieve bastante grande. Así que fijaos cómo queda si me tiro a la nieve. Vale, igual eso no ha sido la mejor idea que he tenido en mi vida. Pero bueno, la verdad que está increíble. Este día también habríamos tenido la actividad de trineos tirados por perros, pero alguna gente no reservamos esta excursión por algunos motivos. El primero es que era bastante caro, creo que eran unos 100 euros o 90 euros extra de lo que ya llevábamos gastado. El segundo es que el tema de usar animales para que carguen conmigo no me convence, aunque no creo que se les tratara mal, simplemente no quise tomar parte. De hecho, los perretes eran bastante cariñosos, así que no creo que se les tratara mal. Y por último, los del Erasmus que fueron el semestre anterior a Laponia me dijeron que no era algo muy emocionante. Así que ya dependerá del bolsillo, las ganas y la ética que tenga cada uno para hacer esta actividad. Hay gente que piensa que ya que va a Laponia tiene que hacerlo todo, así que eso ya es decisión vuestra. Pero lo que para mí sí hizo único realmente este viaje no fue ninguna de estas cosas. Yo sí que pienso que merece la pena ir a Laponia, pero creo que no todo el mundo tiene la suerte de hacer ese viaje inolvidable por un factor en especial. ¿Adivináis cuál es, truanes? Una pista. Depende mucho de las condiciones del clima en los días que vayas, y solo puedes verlo de noche. Así es, las auroras boreales. Pues en mi opinión la aurora es uno de los mayores espectáculos naturales que existen, pero desafortunadamente yo no fui el que grabé estas imágenes, sino un amigo que fue en otro viaje distinto. Esto fue lo que vi yo. Así que depende mucho de la suerte que tengas en cuanto a las nubes que haya y el factor Kp de las auroras. Y aún así fui un muchachito muy feliz, miradme. Por fin vimos las auroras boreales, estábamos todos emocionados, bueno, yo especialmente estaba demasiado emocionado con la gente, parecía un niño, pero me hizo muchísima ilusión. La verdad que con la foto con alta exposición se ve muchísimo mejor que a simple vista, que ves como el reflejo de la aurora y todo eso, pero no lo ves tan verde, al menos en esta ocasión que he venido yo. Pero no sé, igualmente a mí me ilusionó un montón. Bueno, pues eso es todo lo que tengo que contaros. ¿Qué os parece? ¿Merece Laponia? What is he doing? Are you okay?